Dios los bendiga, los saluda José Machuca. Sea bienvenido a mi canal Gotitas Teológicas. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, a nuestro Señor Jesucristo, por la vida, por las bendiciones que uno recibe del Señor y también los momentos que uno pasa, de situaciones difíciles cuando a uno le toca pasar el desierto. Pero hay una palabra y lo lindo es que Dios siempre está con nosotros, siempre está trabajando con uno. El día de hoy quisiera hablarles del tema profetas actuales versus los profetas bíblicos. Antes de continuar, quisiera invitarte para que si no te has suscrito a mi canal lo hagas y le puedas dar un fuerte like al final del video si te ha parecido. Vamos a estar subiendo siempre este tipo de temas doctrinales, teológicos o profetas. Como le decía, vamos a estar viendo el tema profetas actuales versus profetas bíblicos, pero la pregunta que iniciaremos contestando es si el ministerio de apóstoles y profetas continúan vigentes hoy en día, considerando el pasaje de la Biblia que está en Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. No hay duda alguna que las primeras dos posiciones, apóstoles y profetas, ya no están vigentes en nuestra época, pues constituyen el fundamento de la iglesia y no oficios para el día de hoy. ¿Cuántas veces establecemos el fundamento? Una sola vez, de tal forma que cuando escuchamos hoy en día de nuevos profetas y nuevos apóstoles, debemos de preguntarnos por quién o quiénes fueron ellos constituidos, bajo qué criterios, bajo qué autoridad de la palabra tenemos nosotros una continuación del oficio profético, ya que tanto para apóstoles y profetas hay requisitos que tenían que cumplir de parte de Dios. Para ser apóstol podemos verlo en el caso de la elección del sustituto de Judas, ¿verdad? Y fue Pedro el que estableció los criterios para que fuera este sustituto. Y lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 21. Y dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día de que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros en su resurrección. Estos eran los requisitos para sustituir a Judas Iscariote, ¿verdad? Que anduviera en su ministerio desde el principio, que hubiera participado de los bautismos, que hubiera participado, visto la muerte, también hubiera participado de la resurrección y la ascensión al cielo. Y en el caso de los profetas también está en Deuteronomio 18:22. Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Entonces un requisito de los apóstoles, de los profetas, era que si hablaba de parte de Dios, se iba a cumplir 100% la profecía. Algunas razones por las cuales se sostiene esto, que ya no hay apóstoles, no hay ni profetas. Primera razón, el cimiento es un acontecimiento que sucede una vez únicamente, al principio, y toda la demás construcción descansa sobre ello. La segunda razón, si creemos que todavía hay profetas en la actualidad, entonces estamos aceptando que la Biblia no es la única de inspiración divina. También las experiencias de los supuestos profetas actuales son fuentes de inspiración. Si la Biblia no es la única fuente de inspiración, entonces ¿para qué preocuparnos para que la traduzcan a otros idiomas o a otros dialectos? Tercera razón, si Dios todavía le continúa hablando a personas de manera directa, entonces la gran comisión de ir y hacer discípulos a todas las naciones no es necesaria. Si Dios se los puede revelar directamente, ya no tendríamos tanta necesidad de enviar evangelistas y misioneros al mundo. Sería mejor orar para que Dios levante profetas a las naciones no alcanzadas, en lugar de preparar y enviar y sostener misioneros en todo el mundo. Con relación a la comparación entre los profetas
modernos o actuales contra los profetas bíblicos podemos decir: una de las características de los profetas bíblicos es que son personas de gran coraje, autoritativos, firmes, fieles, valientes. Vemos el caso de Samuel con Saúl y vemos el caso de Natán con el rey David cuando les tocó a ellos confrontar a los reyes. Si nos vamos al Nuevo Testamento, vemos a Juan Bautista confrontando al rey Herodes y recordándole que no era lícito quitarle la mujer a su hermano sin faltarle el respeto, pues aún a costa de su vida, pues este señor lo envió a decapitar. Así como confrontaba a un rey, confrontó también a los fariseos. Los profetas de hoy profetizan en un 99% que todo te va a ir bien. Dios te va a conceder el sueño, Dios me ha revelado que tendrás sanidad, y no confrontan el pecado. En Jeremías 23, versículos 16 y 17 dice así: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Oiga, qué importante. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Los profetas bíblicos exhortaban al pueblo a volverse a Dios en un verdadero arrepentimiento, y también confrontaban al pecado. Vemos el caso de Jonás cuando fue a pregonar a Nínive: de aquí a 40 días Nínive será destruida. El resultado fue una nación que se arrepintió. Los profetas actuales son ostentosos, sus vestidos, zapatos, trajes, relojes, jet privados, y en su conducta aman las grandes plataformas, ser admirados por los hombres, son arrogantes y soberbios y no se sujetan a nadie. Los profetas bíblicos eran autoritativos, pero eran hombres humildes. Cuando le digo hombres humildes, piensen en Moisés. En Números capítulo 12, versículo 3 dice: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Imaginen qué cosa más hermosa. Piensen en el traje de Elías, piensen en el traje de Juan el Bautista. En el caso de Isaías y el profeta Natán, estuvieron en la corte del rey. Isaías estuvo con 4 reyes, con el rey Osías entre el 791 al 740, con el rey Jotán entre el 750 al 736, con Acaz, un idólatra, 736 al 716, y con Ezequías del 716 al 687. Y no eran personas ostentosas y se desenvolvieron en medio de reyes. En el caso de Natán fue con el rey David. Pero ustedes pueden ver que estaban con hombres poderosos, pero realmente eran personas sencillas y no ostentosas. Los profetas de hoy, o los profetas modernos, profetizan generalidades y probabilidades. O sea, están en una audiencia de 1,000, 2,000, 3,000 personas y profetizan y dicen así: por ejemplo, el Señor me está diciendo que aquí hay un matrimonio que está enojado. Probabilidades, amor hermano, generalidades y probabilidades. El Señor me está diciendo que aquí hay una persona que tiene una deuda. ¿Y quién no tiene deuda, verdad? Entonces son generalidades y probabilidades. ¿Saben cómo eran las profecías de los profetas bíblicos? Específicas y se cumplían en un 100%. Vemos el caso de Isaías 53. Isaías lo escribió en el año 740 al 686 antes de Cristo, conocido como el canto del siervo sufriente. Cómo se cumplió al pie de la letra en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos profetas actuales profetizaron cuando empezó el coronavirus? Estoy recordándome de un profeta, supuesto profeta, que profetizó y canceló el coronavirus, pero esta enfermedad ha cobrado miles de vidas, millones de vidas,
y aún está en nuestro medio. No hay tales de que se canceló. Los profetas de hoy enseñan verdades bíblicas mezcladas con mentiras. Los profetas bíblicos jamás contradicen las escrituras. Los profetas modernos o profetas de hoy cobran y levantan ofrendas por profetizar. ¿A cuántas personas les han profetizado sanidad de cáncer? Y las personas han muerto. Eso sí, siempre piden su ofrenda. ¿Sabe qué hacían los profetas bíblicos? Perdían sus vidas por cumplir y dar el mensaje de parte de Dios. Un ejemplo de ellos podemos leerlo, fue Isaías, pero podemos leerlo en Hebreos 11, versículo 37, donde dice: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. ¿Saben cómo murió Isaías? No está registrada su muerte en la Biblia, pero hay una antigua tradición judía, dice que el profeta Isaías, por confrontar al rey Manasés de sus idolatrías, el rey se enojó, lo mandó a arrestar y lo partieron a la mitad con un serrucho. Así fue el fin glorioso del profeta Isaías. ¿Cuánto cobraba Juan el Bautista por cada bautismo? Y usted sabe cómo terminó, al igual, decapitado por estar diciendo la verdad. Los profetas bíblicos están dispuestos entonces a perderlo todo por ser obedientes. Los profetas contemporáneos o los profetas de hoy, si no les pagan, son peor que Balaán. Los profetas de hoy, el patrón más común es imaginar cosas y se las atribuyen a revelaciones de parte de Dios, y luego vienen y las declaran esperando que Dios las cumpla. Esperan que Dios diga: me convenciste, hijo mío, y no tengo otra cosa más que cumplir porque tú ya te comprometiste. Mire lo que dice Ezequiel capítulo 13, versículo 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen: ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. Imagínense qué tremendo. No, los profetas actuales no se sujetan a las cosas que Dios manda, sino que los profetas actuales esperan que Dios se sujete a las cosas que ellos dicen. Los profetas de hoy hablan y profetizan frecuentemente en lenguas sin tener intérpretes. Según ellos, a dar palabras del Señor, empiezan o intercalan hablando palabras que muchas veces nadie las entiende, intercalan las lenguas en las supuestas profecías. Pero 1 Corintios capítulo 14 dice así: si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Entonces, amados hermanos, podemos ver nosotros que para darle un mayor énfasis, dicen las profecías, intercalan, hablan en lenguas y dicen otras profecías y están declarando. Y muchas veces, la mayoría de veces, las declaraciones de que ellos dicen no las hacen porque Dios se las ha revelado, sino que lo hacen por generalidades y probabilidades. El Señor Jesucristo advirtió en Mateo capítulo 7, versículo 22, dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Ahora bien, el profeta por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, Él es el Rey de gloria que ha de venir por su iglesia, por cada uno de nosotros. Y Él nos dice en 2 de Pedro capítulo 1, versículo 19 al 21, dice así: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones.
Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por eso mi exhortación final: si te quieres consagrar al Señor Jesucristo, lee la palabra de Dios de una manera seria y de una manera responsable. Y continúa así, y vas a superar a cualquier de los profetas actuales. Que Dios te bendiga, espero que sea de bendición, y también espero que le des un like al programa para que sigamos subiendo programas de esta índole. Que Dios lo bendiga y hasta el próximo video.